Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes, y aprovechamos para darle un saludo muy especial a todas las madres chucureñas en su día, que fue en estos días, y pues que Dios las bendiga, que les dé mucha salud y que tengan mucha armonía en esos hogares, mucha paz en sus hogares. Igualmente queremos darle gracias a Dios por la vida y por la salud. Recordemos que es el mayor tesoro que podemos tener los seres humanos, nuestra salud, por eso debemos cuidarla, debemos valorar nuestra salud. Nuestra frase institucional, recordemos, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Es la frase institucional de nuestro programa Quiero Ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia, donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. Entonces, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Es una frase que queremos que quede grabada en todas nuestras mentes, en nuestro disco duro, en nuestro corazón, y que no solo quede grabada, sino que la pongamos en práctica. Porque cuando yo me preocupo por mejorar, me preocupo por corregirme, me preocupo por fortalecer mis principios y valores y no estoy pendiente del otro, pues de esta manera vamos a tener una mejor sociedad, porque voy a ser yo esa mejor persona cada día y voy a respetar desde luego a los demás. En este mes recordemos que estamos hablando del valor de la sabiduría o del don de la sabiduría, como queramos denominarlo, que es un don muy importante que nos ayuda a nosotros a ser cada día mejores personas, mejores seres humanos. Para hablar de este programa de la sabiduría, hemos traído un invitado muy especial y es a la hermana Ana Belén Prada Macías, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, hermanita. Muchas gracias. Bueno, hermanita, vamos a hablar hoy de, primero que todo queremos agradecerle nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a hablar de este tema tan importante del valor de la sabiduría. Antes de hablar del valor de la sabiduría, quisiéramos conocer su opinión sobre esta propuesta de fortalecimiento de principios y valores aquí en este municipio. ¿Cómo le parece? Me parece muy importante, ya que la sociedad requiere de principios y valores para obrar y vivir rectamente. San Vicente es uno de los municipios donde se ha trabajado desde tiempos atrás, pero hoy necesitamos fortalecernos en los principios y valores porque la niñez y la juventud de hoy ya son nuevos, nuestros habitantes son nuevos cada día. Entonces cada día necesitamos volver sobre los mismos principios y valores para que los jóvenes aprendan a vivir, aprendan a valorar, aprendan a obrar rectamente según los principios fundamentales y derechos fundamentales de la persona y de su dignidad humana. Hermanita, nosotros estamos apuntándole a ser ese primer municipio de Colombia donde estemos fortalecidos todos sus habitantes en principios y valores. ¿Usted cree que lo podemos lograr? Yo sí creo que lo podremos lograr, porque esto se requiere también de mucha constancia y de mucha voluntad y disponibilidad de las personas y de las familias, sobre todo de las familias, para ir acogiendo estos principios que se propagan a través de los diferentes medios de comunicación. Y hoy los medios de comunicación deben ser para eso también, para la evangelización, no solo para las propagandas y difusión de otros programas diferentes, sino que hay que utilizarlos, como nos dice el Papa, para la comunicación y para la evangelización de estos valores y principios fundamentales. Para lograr nosotros esta propuesta, para lograr que sea exitosa, necesitamos el compromiso de muchas personas. En sí, la participación o que se involucre toda la comunidad de San Vicente de Chucurí. Nosotros queremos extenderle la invitación para que usted nos ayude con esta propuesta desde allí, desde su casa, desde su trabajo y en todos los espacios de San Vicente de Chucurí. Con mucho gusto, esa es también mi misión, poder propagar los principios evangélicos, porque los principios y valores vienen del Evangelio. Bueno, entonces ya tenemos una comprometida más para ayudarnos a nosotros en esta propuesta que con seguridad cada día va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo y va siendo
una realidad para ayudarnos a que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio pival de Colombia, donde todos los habitantes tengamos los principios y valores fortalecidos. Vamos a hablar entonces de nuestro tema de este mes, es el valor o el don de la sabiduría, hermanita. Contémosle a nuestros televidentes cómo podemos entender este valor o este don. El don de la sabiduría es un regalo de Dios. Don quiere decir regalo. Y es un regalo que Dios nos da a todos. Y muy especialmente a todos los que somos bautizados. Desde el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el dador de todos los dones y de todos los frutos. Es decir, que la sabiduría consiste en recibir al Espíritu Santo. Sí, Señor. La sabiduría consiste en acoger esa gracia de Dios, en desarrollarla, en pedirla, en orarla, en decirle al Espíritu Santo que nos la regale y que nos dé cada vez más gusto por la sabiduría, porque el valor de la sabiduría, como usted dice, pero para nosotros es el don de la sabiduría, es el regalo con el cual Dios nos ha dotado a todos para obrar según el Evangelio y para obrar según rectamente y tener principios y valores fundamentales bien acogidos y bien cimentados en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestro municipio y en todos los quehaceres y empresas donde estemos ubicados. Hermanita, ¿podemos nosotros decir que existe sabiduría divina y sabiduría humana? Bueno, la sabiduría procede de Dios. Es difícil establecer como esa diferencia también, porque si vemos la sabiduría humana, podemos decir que es el camino, es uno de los caminos para llegar a la sabiduría divina. Por ejemplo, estudiamos teología, Sagrada Escritura, ciencias humanas y ciencias profanas también, pero siempre y cuando estas ciencias nos ayuden a descubrir más el camino de la felicidad, de la armonía, del bien común, del darlo todo por el Evangelio, de difundir en nuestra sociedad una sociedad de paz, una sociedad de espíritu sano, evangélico. Estamos aprovechando las ciencias humanas para poder llegar a Dios. Ahora, las ciencias humanas nos pueden también llevar, según la intención con la que se pongan en práctica, podemos también hacer cosas muy buenas, pero también pueden llevarnos a hacer cosas muy malas. Por ejemplo, la explotación de las minas para adquirir más dinero, para adquirir más potencia en los países y naciones que anhelan más petróleo, más minas, más oro, más agua. Nos están explotando y esa es una ciencia mal orientada, porque no estamos viendo la dignidad de la persona y el valor de la persona y el valor de la vida humana, porque si contaminamos nuestras aguas, estamos contaminando a toda la raza humana. ¿Podríamos entonces afirmar que sin Dios no hay sabiduría? Sin Dios no hay verdadera sabiduría, no hay sabiduría. Sin Dios no hay sabiduría porque Él es la fuente de la sabiduría y nos ha dado a Jesucristo para que nos enseñe cuál es la verdadera sabiduría. Entonces el actuar del hombre, nuestro actuar cristiano, tiene que ser de acuerdo al actuar de Jesucristo. ¿Jesucristo a qué vino? A hacer el bien a todos, a cimentar la verdad, a formar al hombre en la verdad, en la búsqueda de la verdad y de los verdaderos valores, y a fomentar el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a que todas las personas podamos desarrollarnos integralmente como personas humanas. Hermanita, en algunas oportunidades escuchamos nosotros decir que tal persona es un sabio. Hable con él que él es un sabio. ¿Estará bien esta afirmación? Puede ser sabio en las ciencias humanas, pero si ese sabio orienta a la persona sobre el fin de esa ciencia que estudia, sobre esa investigación que realizó, si lo orienta hacia que la ciencia es para el bien del hombre, es para fomentar el desarrollo y progreso de todos los pueblos con justicia, con dignidad, estamos entonces diciendo que esa persona está actuando con sabiduría. No que la ciencia humana sea sabiduría en sí, la sabiduría de Dios es única, pero puede actuar con sabiduría de acuerdo a sus conocimientos. Cuando una persona logra obtener muchos conocimientos, por ejemplo,
realizar una carrera profesional, una especialización y adquirir experiencia, no necesariamente se convierte en una persona sabia. No, necesariamente no se convierte en sabio. Puede ser una persona científica, podemos decir, ese es un científico, ese es un hombre académico, ese es un hombre que le gusta estudiar, es un hombre que sabe mucho, pero si el actuar no lleva a una vida honesta, sincera, que busque la paz, que busque la unidad, que busque la alegría, la felicidad de la familia, el estar unidos, entonces podemos decir que esa sabiduría o ese conocimiento no le ha servido para su desarrollo como persona, porque primero que todo es el desarrollo de la persona lo que el Señor nos pide, que desarrollemos todas nuestras capacidades integralmente como personas y podamos así llegar a una ciencia de verdad, una ciencia que nos lleve a Dios. La ciencia nos debe llevar a Dios, pero no siempre la ciencia nos lleva a Dios. ¿Tiene alguna relación el don de la sabiduría con el valor o la virtud de la humildad? Claro que sí. La humildad es una de las características fundamentales de la sabiduría. El que es sabio, el que actúa con sabiduría, es humilde. Es humilde, ¿por qué? Porque reconoce también sus limitaciones, sus limitaciones personales. Conoce también y reconoce sus errores. Y si ha fallado, sabe pedir perdón, sabe pedir disculpas, sabe buscarle la cara a su hermano y decirle: hombre, yo fallé, perdóneme, de verdad que yo estaba equivocado. Y esa es la verdadera sabiduría, la que establece una verdadera cordialidad entre las personas, un verdadero acercamiento a los otros, un verdadero sentido de la vida y de alegría en la vida, y de unidad y de comunión entre todos. La humildad nos acerca a Dios, y eso es buscar el camino de la sabiduría. ¿Cómo cree usted que se vive este valor de la sabiduría actualmente? Bueno, hay muchos que buscan la sabiduría. No puedo decir que no lo busquemos, que no busquemos la sabiduría. Y hay muchas personas que trabajan por lograr la verdadera sabiduría. ¿Cómo la buscamos actualmente? Bueno, cuando buscamos el bien común, eso es buscar la sabiduría. Cuando hacemos las obras de progreso para que la gente esté feliz y pueda, por ejemplo, nuestros campos y veredas, que haya carreteras. ¿Para qué? Para que ellos puedan sacar sus productos al pueblo y puedan vivir mejor. Eso es verdadera sabiduría. Pero si nos anquilosamos en nuestros propios egoísmos y no miramos sino nuestro propio bien, nuestras riquezas propias, nuestro bienestar propio, o enriquecernos solamente un grupito de personas, entonces estamos actuando incorrectamente y eso no es la sabiduría. La sabiduría no es saber más que los demás, ni poner el pie sobre los demás, sino saberme acoger a los demás, saberme humillar ante los demás, saber reconocer mis errores y saber reconocer cuál es el camino recto y cuál es el camino que no es recto. Para eso es la sabiduría. Y se logra la sabiduría haciendo discernimiento. Hay que discernir entre qué es lo mejor, entre todos estos caminos, estas opciones, qué es lo mejor. Entonces, buscando el bien de todos, para el bien de todos, así yo tenga que renunciar a mis propios gustos, a mis propios pareceres. Esa es verdadera sabiduría. ¿La sabiduría se aprende o nacemos con ella? La sabiduría es un don de Dios. Que se aprenda es un regalo. Si es un regalo, yo necesito es cultivar ese regalo. ¿Y cómo lo cultivo? Con la oración, pidiéndole a Dios el gusto por la sabiduría, pidiéndole a Dios el gusto por las cosas buenas, pidiéndole a Dios que me aleje de aquellos caminos que no me llevan al verdadero fin del hombre, que es la felicidad. Muchas veces el hombre busca la felicidad por caminos torcidos y eso no es verdadera felicidad. Cuando el hombre busca la felicidad es porque en el fondo tiene un vacío y ese vacío es de Dios, pero no sabe a veces cómo llenar ese vacío y se va a buscar caminos tortuosos, como decimos, caminos de vicios,
caminos de violencia, caminos de la ira, caminos de placeres, etc. Esos caminos que busca el hombre es porque siente en el fondo deseo de llenarse de algo que aún no le satisface lo que tiene en el mundo y lo que ve en el mundo. Entonces, si esa persona llega a descubrir que lo que le falta es a Dios, ahí es donde encuentra entonces la verdadera sabiduría. Bueno, vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para continuar hablando de este hermoso valor de la sabiduría o este don de la sabiduría. Los turistas del mundo lo saben. Todos ya lo saben. Por eso vienen y continuarán llegando. ¿Y tú que estás aquí? ¿Qué esperas para disfrutarlo? Es el momento de Colombia. Conócela, recórrela, disfrútala. Seguro te va a encantar. Con tu mirada, proteges a niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial. Suma tu mirada y denuncia. Llama al 141, Línea Nacional del ICBF. Una campaña del Gobierno de Colombia, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Policía Nacional. Bueno, aquí estamos para continuar hablando de este don tan hermoso de la sabiduría. Hermanita, contémosle a nuestros televidentes qué características posee una persona que vive la sabiduría. Una persona que vive la sabiduría, primero que todo, sabe hacer discernimiento entre lo que es justo y lo que no es justo. Busca el bien siempre a través del discernimiento. La persona que obra con sabiduría es generosa, es sincera, dice la verdad, busca lo mejor para los otros, sale de su propio egoísmo para hacer el bien y la misericordia con las demás personas, es justa, comparte, es transparente en todas sus acciones. Bueno, hay algunos aspectos que le impiden a las personas vivir la sabiduría. ¿Cuáles serán esos aspectos? Esos aspectos son la envidia, el egoísmo, el odio, los chismes, la división, las guerras, la violencia, el que busca siempre el mal, hacer el mal a los demás, el que hace acciones oscuras en contra de su hermano, de su familia, de su sociedad, de su pueblo, el que busca engañar, el que busca ser injusto, inmoral, infiel. Bueno, todas esas cosas nos impiden vivir con verdadera sabiduría. Y ese es el mundo que se ha metido dentro de la persona para llevarlo a cosas que no son la sabiduría divina. ¿Por qué? El mal siempre está en nuestro interior y también tenemos la inclinación al mal, pero ahí está la sabiduría. La verdadera sabiduría es pedirle a Dios que nos saque de esas inclinaciones, que nos dé fuerza de voluntad para poder obrar correctamente de acuerdo a lo que Dios quiere que el hombre sea, una persona recta, íntegra, sabia, es el que hace el bien a los demás y también hace el bien para sí mismo. Hermanita, ¿podríamos nosotros afirmar que la sabiduría consiste en pedir la dirección de Dios para actuar correctamente? Claro, eso es la verdadera sabiduría. Hay que pedirle a la acción de Dios, la gracia de Dios, porque sin ella no podemos actuar correctamente. Hay que orar mucho, insistir mucho, pedir mucho, todos los días en la oración, insistentemente, porque constantemente vivimos en una acción, en una interrelación humana con las demás personas, en la sociedad, en nuestras instituciones, y ahí desde la mañana hasta la noche hay que pedirle al Señor que nos ayude a obrar correctamente con todas las personas, haciendo siempre lo mejor para ellas, haciendo lo mejor para nuestras familias y nuestra sociedad, y también para nuestras instituciones. Por eso es importante lo que usted manifestaba ahora, que
tal vez nosotros tengamos el conocimiento, pero cuando nosotros le pedimos a Dios ese direccionamiento, esa ayuda para poner en práctica nuestros conocimientos, ahí es donde se ve cristalizada la sabiduría. Lógico, ahí es donde se ve cristalizada la sabiduría. Entonces la sabiduría pasa de ser un pensamiento, una teoría que de pronto yo me la aprenda, que es la sabiduría, que es un don de Dios, etcétera. Pero pasa a la práctica, pasa a la vida cuando yo actúo de acuerdo y soy coherente con eso que le estoy pidiendo a Dios, actuar y vivir de acuerdo a la verdadera sabiduría, a la sabiduría divina. La sabiduría divina procede de Dios. Y Dios nos entregó a Jesucristo para que nos revelara la forma de vivir, de actuar y de vivir humanamente, cristianamente. A veces escuchamos personas que nos dicen que este tema de la sabiduría es religión, que es religiosidad. Es como una opinión equivocada, ¿cierto? Claro que sí. Se habla de la sabiduría y se piensa que es una religiosidad. No, tiene que ser un comportamiento humano. Actuar con sabiduría nos lleva a vivir comportamientos humanos en familia, en relación con el papá, con la mamá, con los hijos, con los vecinos, con toda la familia, etcétera. Y ahí se traduce la verdadera sabiduría, se traduce en obras, no en palabras, sino en obras de verdad, en esa coherencia de vida que se nos pide siempre desde Jesús, que fue coherente con el amor que tuvo por la humanidad hasta dar su vida y su última gota de sangre por nosotros para redimirnos y salvarnos. Ahí, en esa locura de la cruz, nos está mostrando Jesús la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, porque a Jesús, ¿qué quería con eso, con ese sacrificio? Podernos redimir y podernos salvar, poder salvar a toda la humanidad. Tenemos dos ejemplos, hermanita, de sabiduría, y es el ejemplo de Santo Tomás y el ejemplo de Salomón. Hablemos un poquito primero de Salomón, que tenía la posibilidad de tener todos los reinos, pero él se apropiaba mejor de tener la sabiduría divina. Sí, Salomón pues tenía el reinado y se le ofrecieron todos los reinos de la tierra, las riquezas y todo lo que podía ser de lujo, de ostentación, y seguir en esa vida de ostentación y de lujo y de reinos y de tierras. Pero él pidió, entre todas las cosas que le ofrecieron también la sabiduría. Y él pidió la sabiduría porque él supo de verdad para qué era la sabiduría. Era la que le ayudaba a gobernar rectamente. Y si tenía un reino bien gobernado, podría ser él de verdad un buen gobernante. Muy importante, ¿no? Que todo un rey se vale o cree o entiende mejor y tiene la seguridad que lo más importante para poder gobernar a su pueblo es tener la sabiduría divina. Sí. Bueno, otro ejemplo, hermanita, es Santo Tomás, que fue un doctor y fue una persona que escribió muchos libros y que siempre que iba a escribir un libro metía la cabeza en el sagrario, iba a pedir esa sabiduría y finalmente terminaba escribiendo unas bellezas de libros, de textos que él mismo afirmaba que eran inspirados por el Espíritu Santo. Sí, Santo Tomás fue un gran teólogo de la iglesia y doctor de la iglesia. Y él escribió desde la oración misma que le pedía a Dios que le diera la luz, que le pidiera que lo que él fuera a escribir fuera de acuerdo a la voluntad de Dios, que fuera de acuerdo a las inspiraciones divinas. Y eso fue lo que hizo Santo Tomás. Lo que escribía era porque Dios le inspiraba desde la oración qué era lo que debía escribir. Y él escribió muchos volúmenes de teología, grandes volúmenes. No fueron libritos, sino volúmenes enteros de teología divina y de teología de verdad para vivir en cristiano. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos hablando de la sabiduría. Claro, que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Cuando yo hago mi propia voluntad, no estoy actuando con sabiduría. Si yo le pido al Señor que me ayude a hacer su voluntad,
Entonces, esa es la manera de vivir la verdadera sabiduría. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago la voluntad de Dios. Esa es actuar y vivir con sabiduría. Eso quiere decir, o podemos nosotros ir concluyendo, que para que los seres humanos actuemos correctamente, debemos desde la oración utilizar esa herramienta, esa arma tan poderosa para pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y de esta forma actuar correctamente. Sin duda alguna, la oración es la que nos da el espíritu de sabiduría. La oración, y es una oración desde la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios podemos descubrir la manera de vivir, de actuar, de responder, de hablar, de escuchar. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mismo Jesucristo, es la persona de Jesús con el que yo me encuentro en el Evangelio, y es desde ese encuentro con Jesús que me está hablando de qué manera Él vivió y de qué manera Él también me pide que yo viva, y me pide vivir con los sentimientos del mismo Jesús. Si yo vivo con los sentimientos del mismo Jesús que pasó por la tierra haciendo el bien, estoy actuando con sabiduría. Pero ¿qué sucede? Muchas veces actuamos con los sentimientos propios, sentimientos de envidia, de orgullo, de protagonismo y de mentira a veces. Entonces, eso no es sabiduría. La verdadera sabiduría es la que nos conduce a Dios. Hermanita, hay muchas personas que nos están viendo y al escuchar estas definiciones, estos conceptos, pues quisieran a partir de hoy fortalecer el valor de la sabiduría. Regalémosle unos consejos importantes a ellos para que empiecen a vivir la sabiduría o a fortalecerla mejor. El primer consejo, la oración. El primer consejo, la oración. Orar insistentemente, orar constantemente, sin cansarnos. La oración nos da el espíritu de sabiduría y pedirle al Espíritu Santo que nos impulse a vivir esa sabiduría, porque es el Espíritu que nos da la docilidad a Dios. Es el Espíritu el que nos da la verdadera espiritualidad. Es el Espíritu el que obra con verdadera espiritualidad, está viviendo con sabiduría, porque de todas maneras todas las personas tenemos esa dimensión espiritual que muchas veces tenemos descuidadas y nos entregamos a lo material, a las cosas de este mundo, pero se nos olvida que tenemos un espíritu que hay que alimentarlo y fortalecerlo. ¿Y cómo lo alimentamos y fortalecemos? Con el don de la sabiduría, con la oración. Bueno, hermanita, el tiempo es muy corto, entonces regálele ya un saludo de despedida a todos nuestros televidentes e invitémoslos a que sigamos trabajando en esta propuesta tan importante de fortalecimiento de principios y valores. Bien, sí, yo los invito a seguir fortaleciendo este valor de la sabiduría. Un pueblo que obra con sabiduría, obra con rectitud, busca el bien de todos, busca el bien común y busca que todos seamos personas bien constituidas en nuestra misma persona, bien constituidas en nuestra misma familia, en nuestra misma sociedad. El don de la sabiduría es el que nos lleva a obrar de esta manera, a obrar rectamente, transparentemente, de acuerdo a la visión de Dios. Bueno, muchas gracias, hermanita. Recordemos entonces seguir fortaleciendo nuestros principios y valores e interiorizando esta frase tan importante. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. La lucha es conmigo, la preocupación debe ser con mi fortalecimiento, con mi mejoramiento y jamás con los demás. Recordemos tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír. Dentro de 8 días nos vemos para hacer esta síntesis de este valor o de este don tan importante de la sabiduría.